Soy la doctora Maya Patel, oftalmóloga de Crescent Eye Clinic, donde he dedicado más de 15 años al cuidado y tratamiento de un amplio espectro de enfermedades oculares. Mi trayectoria en oftalmología me ha brindado innumerables momentos de asombro, desde las delicadas complejidades de la cirugía de retina hasta el manejo sutil de las enfermedades oculares autoinmunes. Sin embargo, a pesar de toda la experiencia y el conocimiento acumulados a lo largo de los años, aún persiste una profunda humildad ante los misterios del ojo. El ojo humano, después de todo, es una maravilla de la ingeniería biológica, una estructura frágil y resistente, capaz de revelar muchísimo sobre la salud de una persona y, sin embargo, aún guarda secretos que escapan a nuestro alcance. La clínica oftalmológica Crescent se enorgullece de su excelencia. Equipados con las herramientas de diagnóstico más modernas, tomografía de coherencia óptica de alta resolución, biomicroscopía avanzada con lámpara de hendidura y modalidades de imagen de vanguardia, nos esforzamos por ofrecer a nuestros pacientes la atención oftalmológica más precisa e integral posible. Nuestro equipo, compuesto por especialistas en córnea, retina, glaucoma y neurooftalmología, trabaja en colaboración para resolver casos complejos que desafían la comprensión convencional. Fue en este entorno de rigor científico y atención compasiva donde me encontré con un caso que revolucionaría mi comprensión de la fisiología ocular, un caso que aún perdura en mis pensamientos. A lo largo de mis años de práctica, he visto casi todas las afecciones oculares comunes imaginables: cataratas que nublan la visión, retinopatía diabética que amenaza la visión y glaucoma que silenciosamente roba campos ópticos periféricos. He tratado enfermedades inflamatorias, queratitis infecciosas y anomalías congénitas, y cada caso ha agudizado mis habilidades diagnósticas y mi apreciación por el delicado equilibrio que mantiene la salud ocular. Sin embargo, hay casos excepcionales en los que el ojo se comporta de maneras que desafían las explicaciones de los libros de texto, lo que me recuerda que la medicina es tanto un arte como una ciencia. Fue durante uno de esos días de rutina en la clínica que conocí a Alan Brooks, un paciente cuya presentación parecía, al principio, normal, pero que pronto me llevaría a territorio desconocido. Alan era un hombre de mediana edad que acudió a la clínica oftalmológica Crescent con quejas leves e inespecíficas sobre su visión. Describió una ligera visión borrosa, fatiga visual ocasional y algo de enrojecimiento que había desarrollado durante la última semana. Sus síntomas no sugerían urgencia ni alarma, no presentaba dolor, destellos ni pérdida repentina de visión. Su historial médico era normal, no tenía antecedentes de traumatismos, alergias conocidas ni enfermedades crónicas. Era un profesional de unos 40 años, con un estilo de vida activo y sin problemas oculares previos. En muchos sentidos, Alan representaba al paciente típico cuyos síntomas podrían atribuirse a causas benignas: sequedad ocular, irritantes ambientales o quizás conjuntivitis alérgica temprana. En la exploración inicial, su agudeza visual era casi normal, y salvo una ligera inyección conjuntival, su segmento anterior parecía sano. Las córneas estaban limpias, las pupilas reactivas y la presión intraocular dentro de los límites normales. La oftalmoscopia no reveló anomalías. No se observaron signos de infección ni inflamación que explicaran el enrojecimiento o las molestias. La impresión inicial fue que sus síntomas podrían estar relacionados con una irritación leve o factores ambientales, por lo que recomendé un régimen de lágrimas artificiales y evitar posibles alérgenos. También solicité pruebas de rutina para descartar causas sutiles, como el análisis de la película lagrimal y la detección de alergias. Mientras me preparaba para explicarle el plan a Alan, noté algo inusual. Sus ojos, que momentos antes habían sido de un cálido tono marrón, comenzaron a cambiar sutilmente de color. Al principio, fue apenas perceptible, un leve aclaramiento en la periferia del iris, pero en cuestión de minutos, el color se intensificó a un verde intenso y llamativo. La transformación fue gradual, pero inconfundible. Parpadeé, seguro de que era un efecto de la iluminación de la sala de reconocimiento o quizás un reflejo de los instrumentos. Ajusté la luz ambiental, comprobé la posición del paciente e incluso le pedí a Alan que apartara la mirada y luego la volviera a mirar. Sin embargo, el cambio persistió. Estos cambios espontáneos en la coloración del iris son extraordinariamente raros. El iris, compuesto de células pigmentarias y tejido muscular, suele mantener un color estable durante la edad adulta, salvo cambios graduales asociados con la edad o ciertas afecciones sistémicas. Cambios temporales de esta naturaleza son casi inauditos en la práctica clínica, y mucho menos durante una exploración rutinaria.
Al observar los ojos de Alan, sentí una mezcla de curiosidad e inquietud. ¿Qué podría estar causando esto? ¿Era un fenómeno benigno o un signo de una patología subyacente? Mi primer pensamiento fue descartar factores externos que pudieran simular un cambio de color. Podría haber usado lentes de contacto de color, quizás sin que me diera cuenta o sin que me lo dijera. Alan me aseguró que no usaba lentes de contacto de ningún tipo. ¿Podrían los medicamentos o agentes tópicos haber causado cambios en la pigmentación? Su historial no revelaba el uso reciente de medicamentos que afecten la coloración del iris, como los análogos de prostaglandinas utilizados para el glaucoma. ¿Podrían ser las condiciones de iluminación o los reflejos los responsables? Experimenté con varios ángulos y fuentes de iluminación, pero el tono verde se mantuvo constante. Intrigado y preocupado, procedí a realizar un examen detallado con lámpara de hendidura, centrándome en el estroma del iris y el epitelio pigmentario. No se observaron indicios de atrofia del iris, neovascularización ni nódulos. El tamaño y la forma de la pupila eran normales, sin distorsión ni irregularidad. La cámara anterior estaba tranquila, sin signos de inflamación ni células. Solicité una fotografía del segmento anterior para documentar el fenómeno, sabiendo que los registros visuales serían cruciales para posteriores análisis y consultas. A pesar de mi evaluación exhaustiva, la causa del cambio de color se me escapaba. Contacté con mis colegas de la clínica y compartí las imágenes y observaciones. Especialistas en inmunología ocular, neurooftalmología e incluso genética ocular revisaron el caso, pero no encontraron una explicación inmediata. La rareza del cambio transitorio del color del iris, especialmente en ausencia de enfermedad sistémica o ocular, nos dejó a todos desconcertados. Esta desconcertante presentación suscitó una reflexión más profunda sobre las complejidades de la biología pigmentaria ocular. El color del iris está determinado principalmente por la concentración y distribución de melanina en la capa del borde anterior y el estroma. Si bien la genética determina en gran medida la pigmentación basal, las influencias ambientales y los procesos patológicos pueden inducir cambios, aunque estos suelen ser graduales y unidireccionales, como el oscurecimiento con la edad o la despigmentación en afecciones como la iridociclitis heterocrómica de Fuchs. Los mecanismos que podrían producir un cambio rápido y reversible del marrón al verde siguen siendo, en el mejor de los casos, especulativos. Como oftalmólogo, estoy capacitado para buscar patrones, correlacionar hallazgos clínicos con patologías conocidas y aplicar intervenciones basadas en la evidencia. Sin embargo, este caso desafió los marcos convencionales. Me obligó a confrontar los límites del conocimiento actual y a reconocer la posibilidad de mecanismos fisiológicos aún no descubiertos. ¿Se trataba de un fenómeno bioquímico novedoso que alteraba las propiedades de reflexión de la luz del iris? ¿Podría tratarse de una influencia neurológica que modulaba el tono muscular del iris y la dispersión del pigmento? ¿O quizás de una alteración transitoria de factores sistémicos que influyen en los tejidos oculares? En los días siguientes, revisé repetidamente el caso de Alan, analizando las imágenes y revisando la literatura en busca de precedentes. La experiencia me recordó que, a pesar de los avances en oftalmología y la sofisticación de nuestras herramientas de diagnóstico, el ojo aún guarda secretos. Cada encuentro con un paciente es una oportunidad no solo para sanar, sino también para aprender, para ampliar las fronteras del conocimiento mediante la observación minuciosa y la indagación reflexiva. El caso de Alan estaba a punto de llevarme a un viaje inesperado, desafiando mis suposiciones e invitándome a explorar las fronteras de la ciencia ocular. Fue un duro recordatorio de que, en medicina, la certeza suele ser esquiva y la humildad es esencial. Mientras me preparaba para profundizar en este enigma, mantuve mi compromiso de apoyar a Alan, tanto como paciente como compañero de viaje en los reinos desconocidos de la biología humana. Alan Brooks era un hombre de porte tranquilo, cuya presencia era discreta al entrar en la consulta ese día. Cuando me habló por primera vez, su voz transmitía una leve preocupación, atenuada por una curiosidad racional. Sus quejas eran simples, casi cotidianas: visión borrosa leve, fatiga visual ocasional tras largas horas frente al ordenador y un enrojecimiento que había aparecido recientemente sin ninguna causa aparente. No tenía antecedentes de traumatismo, ni destellos ni miodesopsias que pudieran indicar un problema de retina, ni dolor que pudiera alertar. Este tipo de síntomas son comunes en una sociedad cada vez más conectada a las pantallas y la luz artificial, y al principio, Alan parecía igual que muchos otros pacientes con los que me encuentro a diario. Su historial médico era normal.
No reportaba enfermedades crónicas, alergias conocidas ni antecedentes familiares de enfermedades oculares. Alan no tomaba ningún medicamento y llevaba un estilo de vida activo, compaginando trabajo y ocio con facilidad. Al revisar su agudeza visual, era casi perfecta, 20/20 en ambos ojos, y la presión intraocular se encontraba dentro de los límites normales. El examen del segmento anterior solo reveló un leve enrojecimiento conjuntival, probablemente la causa de sus molestias, pero nada que sugiriera una patología subyacente grave. Las pupilas estaban iguales y reactivas, y las córneas estaban limpias e intactas. La oftalmoscopia mostró nervios ópticos, vasos y retina sanos, sin signos de cambios diabéticos ni retinopatía hipertensiva. Dada la naturaleza benigna de la presentación, inicialmente sospeché que se trataba de una conjuntivitis leve o quizás de un síndrome de ojo seco incipiente. Solicité algunas pruebas de rutina, incluyendo el tiempo de ruptura de la película lagrimal para evaluar la estabilidad de la superficie ocular, y un panel de alergias para descartar alérgenos estacionales o ambientales. Recomendé gotas lubricantes para los ojos y aconsejé a Alan sobre la higiene adecuada frente a las pantallas. La regla 20-20-20 para reducir la tensión, una iluminación adecuada y descansos regulares. Era un plan sencillo para lo que parecía ser una afección común y manejable. Sin embargo, mientras me preparaba para concluir el examen, ocurrió algo extraordinario. Los ojos de Alan, que parecían de un marrón cálido y uniforme, empezaron a cambiar, al principio lentamente, luego de forma más notoria. El cambio fue sutil y gradual, casi como ver los colores de una pintura transformarse imperceptiblemente bajo la luz cambiante. Sus iris pasaron de su habitual tono marrón a un verde intenso, un tono tan llamativo que parecía casi surrealista. La transformación no fue fugaz, se desarrolló durante varios minutos mientras él estaba sentado tranquilamente en la silla, y fue innegablemente real. Parpadeé con incredulidad. Al principio, cuestioné mi propia percepción. ¿Sería una ilusión óptica causada por la iluminación de la clínica? ¿Un reflejo o quizás un artefacto de la cámara? Inmediatamente ajusté las luces del techo, moví a Alan a diferentes posiciones y volví a examinarle los ojos con la lámpara de hendidura, pero el cambio persistía. La coloración verde era uniforme y profunda, no irregular ni irregular, descartando posibilidades como dispersión de pigmento o atrofia focal del iris. El propio Alan notó la alteración, su expresión pasó de la calma a la perplejidad. ¿Es esto normal?, preguntó en voz baja, con un tono de incertidumbre. Me encontré buscando palabras tranquilizadoras, aunque no tenía nada que ofrecer aparte de la honestidad. Es muy inusual, dije con suavidad. No es frecuente ver un cambio de color del iris tan repentino. Quiero hacerme algunas pruebas para entender qué está pasando. Alan asintió, con una actitud serena a pesar de la novedad de la situación. Parecía curioso más que alarmado, aunque percibí un destello de ansiedad bajo su apariencia tranquila. Sus ojos son profundamente personales, su color a menudo está ligado a la identidad y la autoimagen. Presenciar tal transformación en tiempo real fue comprensiblemente inquietante. Rápidamente organicé fotografías de alta resolución del segmento anterior para documentar el fenómeno. Las imágenes capturaron el marcado contraste entre los tonos marrones y verdes, proporcionando evidencia visual que podía compartirse con colegas y especialistas. También programé una serie de pruebas diagnósticas, incluyendo una angiografía fluoresceínica del iris para evaluar las estructuras vasculares, una tomografía de coherencia óptica del segmento anterior para examinar el grosor y las capas del iris, y análisis de sangre para descartar causas sistémicas como enfermedades inflamatorias o autoinmunes. Durante el examen, hablé con Alan sobre lo que sabíamos y lo que desconocíamos. Le expliqué que el color del iris está determinado principalmente por la cantidad y distribución de melanina en el estroma y la capa del borde anterior, y que los cambios bruscos de pigmentación son extremadamente raros. Le aseguré que estábamos comprometidos a descubrir la causa y que su visión, al menos por ahora, era estable y no se veía afectada. A pesar de mis esfuerzos, el cuadro clínico seguía siendo desconcertante. El leve enrojecimiento que había traído a Alan a consulta se vio eclipsado por este cambio de color inesperado e inexplicable. Analizamos posibles explicaciones, desde fenómenos benignos como la anisocoria fisiológica o sutiles efectos de iluminación, hasta posibilidades más complejas, como influencias neurológicas, dispersión pigmentaria o incluso mutaciones genéticas raras que afectan la síntesis o distribución de melanina.
Sin embargo, ninguna de estas explicaciones explicaba por completo la rapidez y reversibilidad del cambio. El caso de Alan se convirtió rápidamente en tema de debate en la clínica oftalmológica Crescent. Consulté con la doctora Lilian Chen, nuestra neurooftalmóloga, quien consideró la posibilidad de una afectación del sistema nervioso autónomo que afectara la musculatura del iris y la exposición a la pigmentación. El Dr. Raj Patel, nuestro inmunólogo ocular, revisó los análisis de sangre de Alan y no encontró marcadores de inflamación sistémica ni enfermedades autoinmunes. Los genetistas de un hospital de investigación cercano expresaron interés en analizar el ADN de Alan en busca de mutaciones raras, pero advirtieron que dichas investigaciones podrían ser largas y no concluyentes. A lo largo de este proceso, Alan demostró una compostura extraordinaria. Mantuvo su rutina diaria, continuó trabajando sin interrupciones y acudió puntualmente a sus citas de seguimiento. Su leve ansiedad era comprensible, pero expresó confianza en el equipo médico y su disposición a participar en las evaluaciones continuas. Admiré su resiliencia y franqueza, cualidades que facilitaron la gestión de la incertidumbre clínica. No debe subestimarse el impacto psicológico de un cambio tan inusual. Los ojos suelen describirse como las ventanas del alma, y su color puede estar íntimamente ligado a la identidad y la confianza de una persona. Pude ver en los ojos de Alan una mezcla de curiosidad y aprensión. Un deseo de respuestas atenuado por la comprensión de que la medicina a veces ofrece más preguntas que soluciones. Fue un conmovedor recordatorio de que detrás de cada misterio clínico hay una persona lidiando con lo desconocido, buscando consuelo y comprensión. A medida que se me pasó el impacto inicial, me concentré en los detalles clínicos, decidido a recopilar la mayor cantidad de datos posible. Programamos visitas regulares para monitorear el cambio de color, la salud ocular y cualquier síntoma nuevo. Alan aceptó llevar un diario de sus experiencias, anotando cualquier factor que precediera o acompañara los cambios de color del iris. Este caso, simple en sus inicios pero extraordinario en su evolución, desafió los límites de mi conocimiento y las suposiciones de la fisiología ocular. Fue un claro ejemplo de por qué la medicina exige no solo pericia, sino también curiosidad, paciencia y empatía. La presentación de Alan, con su inicio sutil y su dramática manifestación visual, se convertiría en un catalizador para una investigación más profunda, no solo sobre su salud, sino también sobre la naturaleza misma del color de los ojos y su posible variabilidad. Al reflexionar sobre ese día, me di cuenta de que la historia apenas comenzaba. Alan Brooks, un hombre que llegó con leves problemas de visión y pocas expectativas de algo inusual, se había convertido en el centro de un enigma médico que pondría a prueba los límites de la oftalmología contemporánea. Fue un recordatorio de que, en la práctica médica, incluso los encuentros más rutinarios pueden convertirse en experiencias extraordinarias, revelando la complejidad y la maravilla del cuerpo humano de maneras que menos anticipamos. La transformación del color del iris de Alan fue lenta, deliberada e innegablemente real. Durante varios minutos de su examen, observé cómo sus cálidos ojos marrones se transformaban gradualmente en un verde vibrante, un tono tan intenso que parecía casi de otro mundo bajo las brillantes luces de la clínica. No fue una ilusión pasajera ni un efecto del entorno, fue un cambio fisiológico que ocurrió ante mis ojos, y me dejó fascinado y profundamente perturbado. Instintivamente comencé a cuestionar cada variable. El primer paso fue descartar cualquier factor externo que pudiera causar la apariencia de un cambio de color. ¿Era un reflejo de algo en la habitación? ¿Una sutil alteración en la iluminación de la clínica? ¿Quizás el ángulo de la lámpara de hendidura o el flash de la cámara distorsionaban el color? Ajusté la iluminación varias veces, moviendo la cabeza de Alan y reposicionando el equipo, pero el iris verde persistía en todas las condiciones de luz y desde todos los ángulos. Consideré la posibilidad de usar lentes de contacto cosméticas, una causa frecuente de cambios repentinos en el color del iris, pero Alan negó rotundamente usarlas, y tras una inspección minuciosa, no se observó ningún borde de lente ni cuerpo extraño en la superficie ocular. Sus córneas estaban impecables, sin las microabrasiones que cabría esperar del uso de lentes. También revisé su historial médico, no se conocían fármacos tópicos ni sistémicos que causaran cambios pigmentarios en el iris, como los análogos de prostaglandinas utilizados en el tratamiento del glaucoma, que pueden oscurecer las pestañas y la piel periocular, pero rara vez alteran el color del iris de forma tan drástica o rápida. El examen con lámpara de hendidura no reveló anomalías que explicaran este fenómeno. El estroma del iris estaba intacto, sin signos de atrofia, neovascularización ni dispersión pigmentaria.
La pupila era redonda y central, con un reflejo luminoso normal. No se observaron nódulos, nevos ni quistes. Las cámaras anteriores estaban limpias y tranquilas, sin células inflamatorias ni protuberancias. La superficie ocular no presentaba ninguna anomalía, salvo una leve inyección conjuntival, en consonancia con las quejas iniciales de Alan. En resumen, los ojos parecían estructuralmente normales, salvo por el inexplicable cambio de color. Para investigar más a fondo, empleé técnicas de imagen avanzadas. La tomografía de coherencia óptica del segmento anterior, OCTAS, proporcionó imágenes transversales de las capas del iris, sin revelar edema, engrosamiento ni alteraciones estructurales que pudieran explicar un cambio de pigmentación. Se realizó una angiografía fluoresceínica del iris para evaluar la perfusión e integridad vascular, sin detectar fugas anormales ni anomalías vasculares que pudieran sugerir inflamación o neovascularización. Las imágenes corroboraron la impresión clínica de un iris estructuralmente intacto, aunque el color había cambiado innegablemente. Consulté con colegas y compartí la documentación fotográfica y los hallazgos clínicos. Todos los especialistas estaban intrigados, pero igualmente desconcertados. La doctora Lilian Chen, nuestra neurooftalmóloga, especuló sobre la posibilidad de que el sistema nervioso autónomo influyera en el tono muscular del iris o en la distribución de los gránulos pigmentarios. Señaló que el iris contiene dos músculos, el esfínter pupilar y el dilatador pupilar, que regulan el tamaño de la pupila bajo control simpático y parasimpático. Sin embargo, tradicionalmente, la contracción muscular afecta el diámetro pupilar, no la pigmentación del iris, y no se conoce ningún mecanismo que explique los rápidos cambios de pigmentación inducidos por la información neuronal. El Dr. Raj Patel, nuestro inmunólogo ocular, consideró la posibilidad de desencadenantes inflamatorios o bioquímicos sutiles que pudieran alterar transitoriamente la pigmentación. Sin embargo, los análisis de sangre no mostraron signos de inflamación sistémica. Los marcadores autoinmunes fueron negativos y Alan no reportó síntomas sistémicos como fatiga, dolor articular o erupciones cutáneas que pudieran acompañar a enfermedades autoinmunes que afectan la pigmentación. También se descartaron etiologías infecciosas, ya que Alan no había presentado enfermedades ni exposiciones recientes. La rareza del fenómeno motivó una revisión de la literatura y de informes de casos. Encontré escasas referencias a cambios transitorios en la coloración del iris, generalmente relacionados con afecciones como el síndrome de Horner que causa heterocromía, el glaucoma pigmentario que causa dispersión de gránulos pigmentarios o mutaciones genéticas raras que causan heterocromía sectorial. Ninguna describió un cambio rápido y reversible del color total del iris en un adulto por lo demás sano. Algunos informes anecdóticos insinuaron influencias neurológicas o bioquímicas, pero estos seguían siendo especulativos y carecían de respaldo científico sólido. Me intrigó la posibilidad de alteraciones bioquímicas que afectaran la melanina del estroma del iris. La melanina, el pigmento responsable del color de los ojos, se sintetiza y almacena en los melanocitos y los gránulos pigmentarios. Si bien la cantidad y la distribución de la melanina suelen permanecer estables en la edad adulta, ¿podría haber un cambio transitorio en las propiedades ópticas del iris? Quizás un cambio en la dispersión de la luz debido a sutiles cambios en la hidratación o la microarquitectura del estroma. Estas hipótesis siguen sin demostrarse y son difíciles de medir, pero el fenómeno que tenía ante mí sugería que intervenía algún proceso dinámico. Durante esta desconcertante evaluación, Alan mantuvo la calma, observando el cambio de color en sus ojos con una mezcla de fascinación y leve preocupación. Percibí su confusión. Después de todo, nuestros ojos están profundamente ligados a la identidad, y un cambio inesperado en su apariencia puede ser inquietante. Lo tranquilicé lo mejor que pude, explicándole la naturaleza extraordinaria del suceso y nuestro compromiso con una investigación exhaustiva. Documentamos la transición de color meticulosamente, tomando fotografías y vídeos de alta resolución para registrar el cambio gradual de marrón a verde. Estas imágenes se convirtieron en un recurso invaluable para consultas y como referencia futura en caso de que surgieran casos similares. También le aconsejé a Alan que llevara un diario detallado, anotando cualquier síntoma, exposición ambiental o estado emocional que pudiera estar relacionado con el cambio de color. En los días siguientes, reflexioné extensamente sobre el enigma. El cambio de color del iris no era una simple curiosidad, cuestionaba las suposiciones fundamentales sobre la fisiología ocular. El ojo, si bien accesible a la observación directa a diferencia de muchos órganos, aún encierra misterios sobre su dinámica pigmentaria. La interacción entre la genética, la bioquímica,
el control neuronal y los factores ambientales es compleja, y este caso subrayó las lagunas en nuestra comprensión. El caso de Alan se convirtió en el catalizador de debates más amplios en el equipo de oftalmología. ¿Podría representar una nueva entidad clínica? ¿Podría revelar mecanismos de modulación pigmentaria previamente desconocidos? ¿Era un fenómeno aislado o una señal de procesos fisiológicos aún no descubiertos? Las preguntas eran profundas y las respuestas, esquivas. Al revisar los datos clínicos, me impresionó la humildad que exigen tales misterios. La medicina a menudo avanza gracias al reconocimiento de anomalías inexplicables, lo que impulsa la investigación y el descubrimiento. El cambio de color del iris de Alan era una de esas anomalías, una invitación a explorar los límites del conocimiento y a aceptar la incertidumbre con curiosidad científica y una mentalidad abierta. Aunque la causa seguía siendo desconocida, la meticulosa documentación y la colaboración interdisciplinaria sentaron las bases para una investigación continua. Los ojos de Alan, antes de un simple tono marrón, se habían convertido en un enigma viviente, un vívido recordatorio de que el cuerpo humano puede sorprendernos de maneras inesperadas. Los tonos verdes que brillaban en sus iris no eran solo una curiosidad clínica, eran un testimonio de las complejidades entretejidas en nuestra biología, esperando pacientemente ser comprendidas. Alan Brooks permanecía sentado tranquilamente en la silla de reconocimiento, con la mirada fija en el espejo de la pared de la clínica. Al observarlo, pude apreciar los sutiles cambios en su expresión, la curiosidad se mezclaba con la inquietud. La transformación del color de su iris, de un marrón familiar a un verde intenso inesperado, no fue solo una anomalía clínica, fue una experiencia profundamente personal y desconcertante para él. Recordé cómo, durante nuestras visitas anteriores, Alan había abordado la situación con calma y racionalidad. Pero bajo esa serenidad se escondía una comprensible confusión. Los ojos son una parte íntima de la identidad, a menudo descritos como las ventanas del alma, y verlos cambiar de una manera tan visible e inexplicable, naturalmente, despertaba preguntas e inseguridades. «Doctor», preguntó durante una consulta, con cierta vacilación, ¿es peligroso? ¿Podría significar que tengo algún problema grave en la vista o en la salud? Agradecí su franqueza y la confianza que depositó en mí. Fue un momento que me recordó que la medicina no se trata solo de diagnosticar y tratar afecciones físicas, sino también de abordar las dimensiones emocionales y psicológicas de la enfermedad. Respondí con cariño, Alan, entiendo lo inquietante que debe ser este cambio. Hasta el momento, no hemos identificado ninguna señal que sugiera una amenaza para tu visión o tu salud general. Nuestra prioridad es vigilar tus ojos de cerca y seguir investigando la causa. A pesar de la tranquilidad que me dio, percibí la ansiedad subyacente en sus palabras. La imprevisibilidad del cambio de color, sumada a la naturaleza inexplicable del fenómeno, dificultaba dar respuestas definitivas. Animé a Alan a compartir sus sentimientos y cualquier inquietud que tuviera, enfatizando que su bienestar emocional era tan importante como la investigación física. Durante las semanas siguientes, Alan confesó que el cambio de color le había provocado momentos de inseguridad, especialmente en entornos sociales y profesionales. Describió reacciones sutiles pero reales de colegas y conocidos, miradas curiosas, preguntas susurradas e incluso cumplidos ocasionales que resaltaban el inusual color de sus ojos. Si bien algunas respuestas fueron positivas, la novedad de su cambio de iris a veces lo hacía sentir expuesto, como si estuviera bajo un foco de atención. Nunca antes le había dado mucha importancia al color de mis ojos, admitió Alan durante una visita de seguimiento. Ahora siento que la gente me ve de otra manera. A veces me gusta, pero otras veces me incomoda. No sé cómo explicarlo. Su honestidad fue un recordatorio de la intrincada relación entre la salud física y la identidad personal. Los ojos, aunque pequeños, tienen una enorme importancia en la conexión humana y la autopercepción. Los cambios en su apariencia pueden repercutir en la autoestima, afectando la confianza y la estabilidad emocional. Le comenté a Alan que estos impactos psicológicos no son infrecuentes en pacientes que enfrentan fenómenos médicos inusuales o inexplicables. La incertidumbre, sumada a los cambios visibles, puede evocar sentimientos de vulnerabilidad. Le ofrecí apoyo y le recomendé que considerara hablar con un consejero o psicólogo con experiencia en el manejo de la ansiedad médica si se sentía abrumado. Alan agradeció la sugerencia, pero prefirió centrarse en la investigación médica por el momento. Se mantuvo comprometido y proactivo, asistiendo a todas las citas programadas y cumpliendo con los protocolos de pruebas.
Su resiliencia fue admirable y reforzó la importancia de mantener un enfoque holístico en la atención al paciente, que integre la empatía con la investigación científica. A lo largo de este periodo, también reflexioné sobre mi propia experiencia como médico ante un caso tan enigmático. Los límites de mi conocimiento quedaron al descubierto y lidié con la incomodidad de la incertidumbre. Sin embargo, encontré un propósito renovado en la oportunidad de acompañar a Alan en este territorio inexplorado, ofreciéndole apoyo incluso cuando las respuestas escaseaban. En conversaciones con mis colegas, hablamos de la necesidad de estar atentos a cualquier cambio en la función visual o la salud sistémica de Alan que pudiera dar pistas sobre la causa subyacente. Reconocimos que, si bien el cambio de color en sí mismo era benigno en apariencia, su naturaleza misteriosa ameritaba una observación minuciosa. Documenté cada visita minuciosamente, anotando no solo los hallazgos clínicos, sino también el estado emocional de Alan y sus estrategias de afrontamiento. Este enfoque integral fue esencial para gestionar un caso que trascendió los límites diagnósticos tradicionales. El personal de la clínica también se familiarizó con los matices de la experiencia de Alan. Desde recepcionistas hasta técnicos, todos fueron conscientes de la sensibilidad necesaria al interactuar con un paciente que enfrenta una condición tan inusual. Su profesionalismo y amabilidad contribuyeron a crear un ambiente donde Alan se sintió seguro y respetado. Una tarde, durante una revisión rutinaria, Alan me confesó una reflexión personal. Siempre he dado por sentado mis ojos, dijo con dulzura. Ahora los siento como un misterio, algo que no entiendo del todo. Es extraño que algo tan familiar de repente me parezca extraño. Sus palabras resonaron profundamente. Los ojos, tan centrales para la percepción y la identidad, pueden convertirse en fuentes tanto de comprensión como de misterio. La trayectoria de Alan destacó la profunda dimensión humana de la medicina, la intersección de la biología, la psicología y la experiencia vivida. A medida que continuamos nuestro trabajo conjunto, mantuve mi compromiso de apoyar a Alan no solo en el diagnóstico, sino también reconociendo el terreno emocional que atravesaba. La imprevisibilidad de su condición resaltó la importancia de la paciencia, la comunicación abierta y la disposición a afrontar la incertidumbre con compasión. En esta colaboración entre médico y paciente, el desafío clínico se vio acompañado de una humanidad compartida. La experiencia de Alan sirvió como un conmovedor recordatorio de que detrás de cada misterio médico se esconde una persona que busca comprensión, consuelo y conexión. Es este vínculo el que sustenta la práctica de la medicina, especialmente cuando el camino a seguir es incierto. En Crescent Eye Clinic, nos enorgullecemos de contar con algunas de las capacidades de diagnóstico más avanzadas disponibles en medicina ocular. Sin embargo, el caso de Alan nos impulsó a emplear todas las herramientas a nuestra disposición y a pensar más allá de los protocolos estándar. El cambio de color del iris no era solo una curiosidad clínica. Exigía una investigación científica exhaustiva sobre la dinámica de la pigmentación y las influencias sistémicas. Nuestro equipo de laboratorio se puso manos a la obra, coordinando una serie de pruebas especializadas diseñadas para investigar las bases bioquímicas y fisiológicas de la inusual presentación de Alan. Una de las primeras áreas que exploramos fue la posibilidad de alteración de la pigmentación a nivel celular. La pigmentación del iris está determinada principalmente por la melanina, producida por los melanocitos del estroma y la capa del borde anterior del iris. Cualquier cambio en la cantidad, distribución o propiedades ópticas de la melanina podría, en teoría, alterar el color del ojo. Para investigar esto, recolectamos muestras de lágrimas y sangre periférica para analizar marcadores bioquímicos que pudieran reflejar el metabolismo de la pigmentación o los procesos sistémicos que influyen en la síntesis de melanina. El laboratorio realizó ensayos para medir los niveles de actividad de la tirosinasa, la enzima clave en la producción de melanina, así como los precursores y metabolitos de la melanina. También analizamos marcadores de estrés oxidativo e inflamación, dado que estos factores pueden afectar la función celular y la integridad del pigmento. A pesar de estos exhaustivos esfuerzos, los resultados se mantuvieron dentro de los rangos normales. No se observó evidencia de inflamación sistémica, trastornos pigmentarios ni anomalías metabólicas que pudieran explicar el cambio de color rápido y reversible. Simultáneamente, ampliamos nuestro enfoque para incluir vías neurológicas y bioquímicas que podrían influir en el iris. El sistema nervioso autónomo regula los músculos del iris, y neurotransmisores como la noradrenalina y la acetilcolina modulan el tamaño de la pupila y, potencialmente, la dispersión del pigmento.
¿Podrían las fluctuaciones en la señalización neuronal o en los niveles de neurotransmisores estar impulsando los cambios transitorios de color? Para explorar esto, organizamos evaluaciones neurológicas y perfiles bioquímicos de catecolaminas y otros neurotransmisores relevantes para Alan. Las evaluaciones neurológicas, incluyendo estudios de conducción nerviosa y pruebas de función autonómica, no revelaron anomalías. Alan presentó reflejos pupilares normales y no presentó signos de disautonomía. Los análisis de sangre y orina para metabolitos de neurotransmisores no mostraron hallazgos relevantes. Estos hallazgos sugirieron que, si bien los mecanismos neuronales regulan la dinámica pupilar, era improbable que explicaran los cambios pigmentarios observados. La complejidad de la pigmentación ocular nos llevó a considerar posibilidades menos comunes. ¿Podría un desencadenante bioquímico, quizás un factor ambiental o un agente sistémico no identificado, influir en la apariencia de la pigmentación? Investigamos a fondo el estilo de vida, las exposiciones, la dieta y los factores de estrés emocional de Alan. No reportó cambios en la medicación, exposición a sustancias químicas o alérgenos inusuales, ni episodios de estrés significativos relacionados con los cambios de color. Su salud general se mantuvo estable. Una hipótesis intrigante fue que alteraciones transitorias en la hidratación o microestructura del estroma del iris podrían afectar las propiedades de dispersión de la luz, modificando así el color percibido sin alterar el contenido de pigmento. Si bien este concepto es teóricamente plausible, sigue siendo difícil de medir directamente. Recurrimos a técnicas de imagen avanzadas, utilizando tomografía de coherencia óptica del segmento anterior de alta resolución y microscopía confocal, para detectar cambios estromales sutiles. Las imágenes no revelaron edema, infiltración celular ni alteración estructural perceptibles. Nuestra exploración se extendió a enfermedades sistémicas que se sabe que afectan la pigmentación, como trastornos endocrinos y síndromes autoinmunes. Las pruebas de función tiroidea, los perfiles hormonales suprarrenales y los perfiles autoinmunes se encontraron dentro de los límites normales. El examen médico general y los análisis de laboratorio de Alan no mostraron signos de enfermedad sistémica. A lo largo de este proceso de investigación, reflexioné sobre la notable complejidad de la biología de la pigmentación ocular. El iris no es una estructura estática, posee cualidades dinámicas influenciadas por la genética, el entorno y factores sistémicos potencialmente desconocidos. Sin embargo, los mecanismos que rigen estas interacciones aún se comprenden parcialmente. El caso de Alan puso de relieve las limitaciones del conocimiento actual y subrayó la necesidad de continuar la investigación. Realicé una extensa revisión bibliográfica y conversé con expertos en biología ocular y trastornos pigmentarios. Si bien los cambios transitorios del color de los ojos se reportan esporádicamente en relatos anecdóticos e históricos, los estudios sistemáticos son escasos. La mayoría de los casos documentados presentan cambios permanentes o progresivos relacionados con enfermedades, traumatismos o efectos de medicamentos. El concepto de cambios reversibles y espontáneos del color del iris en un adulto sano es prácticamente inédito. Esta constatación enfatizó la importancia de una interpretación cautelosa y de evitar conclusiones prematuras. También me inspiró a considerar colaboraciones científicas más amplias. Contacté con investigadores especializados en biología de melanocitos, neurooftalmología y bioquímica de pigmentos, y compartí los datos clínicos e imágenes de Alan. El objetivo era fomentar el diálogo multidisciplinario, y quizás, impulsar investigaciones específicas que pudieran arrojar luz sobre este fenómeno. Mientras tanto, en la clínica oftalmológica Crescent, continuamos monitoreando minuciosamente el estado de Alan. Los seguimientos regulares incluyeron documentación fotográfica detallada, exámenes oculares completos y actualizaciones sobre su salud sistémica. Alan se mantuvo comprometido y cooperativo, y su resiliencia fue una fuente de aliento. La incertidumbre constante invitó a la reflexión filosófica sobre la naturaleza del conocimiento médico. La medicina prospera gracias a patrones y respuestas predecibles, sin embargo, casos como el de Alan nos recuerdan que la biología humana puede desafiar las expectativas. Abrazar lo desconocido requiere rigor científico equilibrado con humildad, la disposición a reconocer los límites de la comprensión y la necesidad de explorar más allá de ellos. Al reflexionar sobre las complejidades de la pigmentación del iris y los factores elusivos que la influyen, recordé el profundo simbolismo del ojo. Es una ventana no solo al mundo exterior, sino también a la compleja interacción de la genética, la fisiología y el entorno que nos rodea.
El cambio de color del iris de Alan se convirtió en algo más que un enigma médico, fue una invitación a profundizar nuestra apreciación de los misterios que se entretejen en la biología humana. En la clínica, conversé con Alan sobre las limitaciones del conocimiento actual y la importancia de la observación continua. Reconocí la frustración de la incertidumbre, pero enfaticé nuestro compromiso de apoyarlo en este proceso. Juntos, logramos el delicado equilibrio entre la investigación científica y la atención compasiva. Este caso ha alimentado mi entusiasmo por la investigación y la formación en el campo de la pigmentación ocular. Ha inspirado conversaciones entre colegas y residentes sobre la naturaleza dinámica y, a veces, impredecible del ojo. La experiencia de Alan es un testimonio del panorama cambiante de la medicina, donde la curiosidad, la perseverancia y la empatía convergen en la búsqueda de la comprensión. Durante una de las visitas de seguimiento programadas de Alan, ocurrió algo inesperado, el mismo fenómeno que tanto nos había desconcertado. Al saludarlo y prepararme para el examen de rutina, noté de inmediato que el intenso tono verde que hasta hacía poco había dominado sus iris estaba desapareciendo. Gradualmente, al principio casi imperceptiblemente, el color volvió al familiar marrón cálido que había definido los ojos de Alan durante décadas. La transición fue tan gradual como el cambio inicial, pero no menos notable. A lo largo de varios minutos, su iris se desvaneció del verde a través de diversos matices, hasta finalmente asentarse en el tono marrón original. Esta reversión espontánea se produjo sin intervención alguna. Alan no había tomado nuevos medicamentos, no había experimentado cambios notables en su salud ni reportó ninguna exposición ambiental que pudiera explicarlo. Los ojos, que habían sido un enigma en su transformación al verde, ahora volvían a su estado inicial con igual misterio. Documenté este evento meticulosamente. Fotografías y vídeos registraron la progresión, capturando los sutiles matices del cambio de color. Estas imágenes resultaron invaluables, proporcionando una cronología visual completa de las transformaciones, tanto externas como internas, que ocurrieron en el iris. La naturaleza espontánea de la inversión añadió un nuevo matiz al enigma. Sugería que el fenómeno era dinámico y quizás reversible, en lugar de permanente o progresivo. Esto planteó preguntas sobre los mecanismos subyacentes responsables de los cambios de color. ¿Podrían ser fluctuaciones en la presentación del pigmento, modulación neuronal o alteraciones microestructurales dentro del iris? La ausencia de signos patológicos o enfermedades sistémicas reforzó la idea de que estábamos presenciando un proceso fisiológico inusual, más que una enfermedad. Compartí mis observaciones con Alan, quien expresó alivio y renovada curiosidad. Es extraño, dijo en voz baja, ver cómo mis ojos cambian así y luego vuelven a cambiar. Es surrealista, como si tuvieran vida propia. Sus palabras reflejaron el profundo impacto que este fenómeno tuvo en su autoestima. Los ojos, como rasgos omnipresentes, tienen un profundo significado personal y social. Su alteración, incluso temporal, puede perturbar la identidad y provocar reflexión. La experiencia de Alan fue un vívido recordatorio de la intrincada relación entre la apariencia física y el bienestar psicológico. En la clínica, la reversión generó un intenso debate en el equipo. Revisamos hipótesis previas a la luz de la nueva información. El hecho de que el cambio de color fuera reversible sugirió mecanismos que implican una modulación transitoria en lugar de una alteración permanente de la pigmentación. Entre las posibilidades se encontraban cambios dinámicos en la hidratación del estroma que afectan la dispersión de la luz, la redistribución reversible de los gránulos de pigmento o influencias neuronales en la musculatura del iris que podrían alterar sutilmente la apariencia de la pigmentación. A pesar de la abundancia de datos clínicos e imágenes, no surgió una explicación definitiva. Esta reversión subrayó los límites del conocimiento científico actual y la necesidad de una interpretación cautelosa. También destacó la importancia de la observación longitudinal en estos casos atípicos, donde los patrones pueden revelarse con el tiempo. Me puse en contacto nuevamente con especialistas e investigadores para compartir los hallazgos actualizados. El caso continuó despertando interés, lo que resaltó su rareza y su potencial importancia. Las conversaciones enfatizaron la importancia de documentar rigurosamente estos fenómenos, ya que podrían brindar pistas sobre principios fisiológicos más amplios aún por dilucidar. Durante este periodo, Alan se mantuvo comprometido y cooperativo. Mantuvo registros detallados de cualquier cambio subjetivo, estilo de vida o estado emocional que pudiera correlacionarse con los cambios de color del iris. Su participación proactiva fue fundamental para guiar nuestro enfoque investigativo. La reversión espontánea también trajo algo de esperanza y tranquilidad.
Indicó que, al menos por ahora, el fenómeno no presagiaba un proceso degenerativo o dañino. La función visual de Alan se mantuvo estable y no se habían presentado nuevos síntomas. Al reflexionar sobre este desarrollo, me impactó la profunda humildad y asombro que inspiran estos casos. La medicina a menudo nos enfrenta a enigmas que desafían los paradigmas establecidos y nos invitan a ampliar los horizontes del conocimiento. La trayectoria de Alan fue un testimonio de la naturaleza dinámica de la biología humana y la interacción continua entre la observación, la indagación y la atención. Mientras nos preparábamos para el monitoreo continuo, le recalqué a Alan la importancia de la vigilancia y la comunicación. Si bien los cambios de color se habían estabilizado por el momento, la imprevisibilidad del fenómeno requería atención y apoyo continuos. Este episodio reforzó el papel fundamental de la colaboración médico-paciente para afrontar la incertidumbre. Juntos, abrazamos lo desconocido, comprometidos a comprender y gestionar este raro misterio ocular con empatía, paciencia y rigor científico. Los ojos de Alan, de nuevo con su familiar color marrón, no eran solo un regreso a la normalidad, sino un símbolo de resiliencia y de la evolución de la narrativa de la exploración médica. La historia estaba lejos de terminar, pero este cambio marcó un capítulo crucial, uno que profundizó nuestra apreciación por las complejidades del ojo humano y los misterios que encierra. En las semanas posteriores a la espontánea reversión del color del iris de Alan a su marrón original, una cautelosa sensación de estabilidad se apoderó de su condición. Los intensos tonos verdes que tan recientemente habían captado nuestra atención se desvanecieron en el recuerdo, y los ojos que de nuevo le resultaban familiares a él y a quienes lo rodeaban parecieron mantenerse firmes. Sin embargo, esta nueva estabilidad vino acompañada de una vigilancia vigilante, la constatación de que el misterio no se había resuelto, sino que simplemente había entrado en una nueva fase de observación silenciosa. Alan continuó asistiendo a sus citas de seguimiento regulares en la clínica oftalmológica Crescent, cada una de las cuales se caracterizó por exámenes exhaustivos y documentación fotográfica detallada. Mantuvimos un programa de evaluaciones cada 2 o 3 semanas, lo que nos permitió monitorear cualquier cambio sutil o recurrencia de las alteraciones de color. Durante estas visitas, su agudeza visual se mantuvo sin cambios, sin evidencia de inflamación, anomalías estructurales ni otra patología ocular. Los exámenes del segmento anterior fueron siempre normales, salvo por el iris marrón estable, ahora restaurado. A pesar de la ausencia de nuevos episodios, la incertidumbre persistía. La naturaleza impredecible de los cambios de color previos de Alan hacía imposible predecir si el fenómeno podría repetirse. Esta incertidumbre requería un delicado equilibrio, brindar tranquilidad sin complacencia, fomentar la normalidad y, al mismo tiempo, mantener la preparación para nuevos acontecimientos. El propio Alan se adaptó bien a este equilibrio. Comentó sentirse más cómodo con la situación, tras haber experimentado tanto la transformación como su reversión. Expresó su gratitud por el apoyo continuo y la franqueza que le ofreció la clínica, lo cual le ayudó a afrontar el impacto psicológico de la enfermedad. Hablamos sobre estrategias para afrontar futuros episodios, como llevar un registro detallado de los síntomas y notificar con prontitud cualquier cambio. El equipo clínico de Crescent Eye Clinic se mantuvo comprometido y atento. Nuestro enfoque fue multidisciplinario, con la participación de oftalmólogos, neurooftalmólogos e inmunólogos oculares, quienes colaboraron para interpretar los hallazgos y ajustar los protocolos de monitoreo según fuera necesario. Mantuvimos conversaciones regulares sobre los casos, revisando los datos de Alan y considerando hipótesis emergentes que pudieran explicar la pigmentación dinámica. La estabilidad también nos permitió explorar implicaciones más amplias. ¿Podría el caso de Alan aportar información sobre la fisiología del iris y la dinámica pigmentaria que trascienda la patología individual? ¿Habría potencial para descubrir mecanismos de modulación pigmentaria reversible que pudieran tener aplicaciones en la comprensión de otras afecciones oculares o sistémicas? Estas preguntas alimentaron un optimismo cauteloso en el equipo. Para ello, mantuvimos registros exhaustivos, garantizando que cada detalle, desde las observaciones clínicas hasta las pruebas bioquímicas, se catalogara meticulosamente. Este repositorio de información fue invaluable no solo para la atención de Alan, sino también como base para futuras investigaciones. La disposición de Alan a participar activamente en este proceso fue fundamental. Registró diligentemente cualquier cambio subjetivo, factor ambiental o estado emocional que pudiera correlacionarse con las variaciones del color del iris, incluso durante periodos de aparente estabilidad.
Este nivel de compromiso enriqueció nuestra comprensión y subrayó la importancia de la colaboración del paciente en el manejo de afecciones enigmáticas. Paralelamente, ampliamos nuestras conversaciones con investigadores y especialistas más allá del ámbito clínico. Compartir el caso de Alan en foros académicos y a través de redes profesionales generó interés y diálogo. Nuestros colegas destacaron la rareza de los cambios transitorios irreversibles del color del iris y la escasez de datos en la literatura, lo que refuerza la importancia de los informes de casos detallados para el avance del conocimiento médico. La experiencia también influyó en nuestras iniciativas educativas. El caso de Alan se convirtió en un punto de aprendizaje para residentes y personal subalterno, ilustrando la necesidad de vigilancia clínica, colaboración interdisciplinaria y empatía al afrontar presentaciones atípicas. Fue un ejemplo vívido de cómo la medicina a menudo exige aceptar la incertidumbre mientras se busca la comprensión. A lo largo de este periodo, reflexioné sobre la relación médico-paciente y las cualidades que exige: confianza, comunicación, paciencia y humildad. La experiencia de Alan me recordó que, más allá de los diagnósticos y los tratamientos, la medicina se basa fundamentalmente en la colaboración y la resiliencia compartida ante lo desconocido. Aunque el misterio del cambio de color del iris de Alan seguía sin resolverse, el periodo de estabilidad ofreció cierta esperanza y normalidad. Subrayó la importancia del seguimiento continuo y la preparación para responder ante nuevos acontecimientos. También puso de relieve la naturaleza evolutiva del conocimiento médico, donde cada caso contribuye a un panorama más amplio de comprensión. Mientras Alan continuaba su vida diaria con una mirada firme y una salud estable, la clínica se mantuvo vigilante al cuidado de él. Su historia fue una de cuidadosa vigilancia y valentía serena, testimonio de la perseverante búsqueda por desentrañar los misterios del cuerpo humano, paciente a paciente. A medida que las semanas se convertían en meses de seguimiento minucioso, se hizo evidente que el caso de Alan no solo era único, sino que también merecía una investigación más amplia. La naturaleza transitoria e irreversible de los cambios de color del iris había captado la atención de mis colegas más allá de la clínica oftalmológica Crescent, lo que dio pie a iniciativas de colaboración para explorar posibles factores genéticos, neurológicos y ambientales que pudieran contribuir a este fenómeno poco común. Reconociendo la complejidad del caso, contacté con una red de investigadores especializados en genética ocular y biología pigmentaria. Se realizó un análisis genético del ADN de Alan para buscar mutaciones o polimorfismos en genes que influyen en la síntesis y distribución de melanina, como OCA2, ERK2 y MC1R. Si bien estos genes suelen asociarse con el color de ojos basal y los trastornos de la pigmentación, nuestra hipótesis era que variantes sutiles o elementos reguladores podrían subyacer en la modulación dinámica de la pigmentación. La secuenciación genética no arrojó mutaciones definitivas asociadas con cambios anormales de pigmentación, pero sí reveló algunas variantes raras de significado incierto. Estos hallazgos subrayaron la complejidad de la regulación genética en la pigmentación ocular y sugirieron que, si la genética influyera, podría implicar interacciones multifactoriales o influencias epigenéticas aún no completamente comprendidas. Paralelamente a la genética, el aspecto neurológico siguió siendo un tema central. Dado el control del sistema nervioso autónomo sobre los músculos del iris y sus posibles efectos indirectos en la distribución del pigmento, colaboramos con neurooftalmólogos y neurólogos para realizar estudios funcionales y de imagen avanzados. La resonancia magnética funcional y las pruebas neurovegetativas buscaron detectar actividad neuronal sutil o desregulación que pudiera corresponder con episodios de cambio de color del iris. Estas investigaciones fueron en gran medida inconcluyentes, ya que no revelaron anomalías neurológicas evidentes. Sin embargo, la posibilidad de una modulación neuronal subclínica transitoria seguía siendo plausible, especialmente dada la naturaleza reversible del fenómeno. Esto puso de relieve la necesidad de realizar evaluaciones neurofisiológicas más sensibles y específicas en futuras investigaciones. Los factores ambientales también se consideraron. Alan documentó meticulosamente sus actividades diarias, exposiciones, dieta y estados emocionales, buscando patrones o desencadenantes. Revisamos las toxinas ambientales, la exposición a rayos UV, los componentes dietéticos e incluso los factores de estrés psicológico que podrían influir en la pigmentación o la fisiología del iris. Sin embargo, no se encontraron correlaciones consistentes. Además de los datos clínicos, investigué a fondo la literatura oftalmológica global y los informes de casos raros.
Relatos anecdóticos y estudios aislados apuntaban a cambios transitorios en el color de los ojos asociados con fluctuaciones hormonales, ciertos medicamentos o afecciones sistémicas como el síndrome de Horner. Sin embargo, ninguno de ellos igualaba la presentación de Alan en cuanto a rapidez, reversibilidad y ausencia de patología subyacente. Esta escasez de casos documentados subrayó la rareza del fenómeno y las lagunas en el conocimiento científico. Se hizo evidente la necesidad de una investigación exhaustiva y multidisciplinaria para desentrañar los mecanismos implicados. El caso de Alan sirvió como guía, invitando a la comunidad oftalmológica a explorar con mayor profundidad la dinámica transitoria de la pigmentación. Para impulsar esta investigación, colaboré con instituciones académicas y consorcios de investigación, compartiendo los datos clínicos, las imágenes y los hallazgos genéticos de Alan. El objetivo era impulsar estudios que integraran la biología molecular, la neurofisiología y la salud ambiental para dilucidar las causas de estos inusuales fenómenos oculares. En nuestra clínica, el caso de Alan se convirtió en un punto clave para las conversaciones sobre la vigilancia diagnóstica y la importancia de considerar las presentaciones poco frecuentes. Puso de relieve la importancia de la documentación clínica detallada y la necesidad de estar abiertos a lo desconocido en la práctica médica. La exploración colaborativa también puso de relieve los desafíos del estudio de fenómenos transitorios e impredecibles. Diseñar protocolos para capturar cambios episódicos exige enfoques innovadores y la participación del paciente. La cooperación de Alan y su detallado registro fueron invaluables en este sentido, destacando el papel crucial de la participación del paciente en el avance del conocimiento médico. Al reflexionar sobre estos avances, recordé la naturaleza dinámica y evolutiva de la medicina. Casos como el de Alan sirven como catalizadores que impulsan el avance de la ciencia, desafiando paradigmas existentes e inspirando nuevas líneas de investigación. Revelan la profunda complejidad de la biología humana y la interacción de factores genéticos, neurológicos y ambientales que configuran nuestra fisiología. A medida que continuaban las investigaciones, mantuve mi compromiso de apoyar a Alan mediante el seguimiento y la atención constantes. Su experiencia no solo fue un misterio médico, sino un faro que nos guió hacia una comprensión y un descubrimiento más profundos. En este viaje, la intersección de la observación clínica, la curiosidad científica y la colaboración con el paciente surgió como la base del progreso. El caso de Alan ejemplificó el espíritu de exploración médica, donde cada pregunta sin respuesta es una invitación al aprendizaje y cada fenómeno inusual, una ventana al complejo entramado de la salud humana. El caso de Alan fue captando gradualmente la atención más allá de la clínica oftalmológica Crescent, despertando el interés de la comunidad oftalmológica tanto local como internacional. Las presentaciones en congresos profesionales se convirtieron en oportunidades para compartir los enigmáticos detalles de su condición, invitando al diálogo y al debate entre expertos deseosos de comprender el inusual fenómeno del cambio transitorio del color del iris. En la reunión anual de la Academia Americana de Oftalmología, presenté el caso de Alan junto con imágenes detalladas, datos clínicos y la investigación que habíamos emprendido. La respuesta fue entusiasta y reflexiva. Los colegas reconocieron la rareza de este tipo de presentaciones y apreciaron la meticulosa documentación y el enfoque interdisciplinario. El caso estimuló el debate sobre los límites del conocimiento actual sobre la pigmentación ocular y la necesidad de seguir investigando la dinámica pigmentaria. En los meses siguientes, la historia de Alan se publicó en una revista médica arbitrada como un informe detallado de caso. La publicación enfatizó los hallazgos clínicos, los desafíos diagnósticos y las implicaciones más amplias para la ciencia oftalmológica. Sirvió como punto de referencia para los profesionales clínicos que se encontraban con cambios pigmentarios inusuales y subrayó la importancia de mantener una vigilancia diagnóstica y una mentalidad abierta. El caso también influyó en las iniciativas educativas de nuestra institución. La experiencia de Alan se convirtió en una herramienta de enseñanza para residentes y estudiantes de medicina, ilustrando la complejidad de las presentaciones atípicas y la necesidad de una evaluación integral. Los residentes aprendieron el valor de combinar la perspicacia clínica con la empatía, especialmente al enfrentarse a afecciones que desafían una explicación sencilla. Más allá del ámbito académico, la experiencia de Alan fomentó una cultura de curiosidad y humildad entre el personal clínico. Nos recordó a todos que la medicina no se trata solo de diagnóstico y tratamiento, sino también de aceptar la incertidumbre y permanecer abiertos a nuevos conocimientos.
El caso reforzó el principio de que cada encuentro con un paciente es una oportunidad para aprender y crecer, como profesionales. Para mí, personalmente, el caso de Alan profundizó mi comprensión de los misterios que persisten en la oftalmología y la medicina en general. Me retó a encontrar el equilibrio entre el rigor científico y la atención compasiva, reconociendo que algunas respuestas pueden permanecer esquivas a pesar de nuestros mejores esfuerzos. La experiencia reforzó la importancia del aprendizaje continuo y la disposición a cuestionar las suposiciones. Durante este periodo, Alan continuó participando activamente en su atención y en la narrativa general de su condición. Su franqueza y resiliencia inspiraron no solo al equipo médico, sino también a los colegas que lo trataron. Compartió su historia en eventos de apoyo al paciente, enfatizando la importancia de la colaboración entre pacientes y profesionales clínicos para abordar fenómenos médicos raros e inciertos. Las repercusiones del caso de Alan se extendieron a las conversaciones de investigación, inspirando propuestas para estudiar los cambios transitorios en la pigmentación y sus mecanismos subyacentes. Las colaboraciones entre clínicos, genetistas, neurocientíficos y biofísicos comenzaron a tomar forma, lo que refleja la naturaleza interdisciplinaria del desafío. Al hablar del caso con mis colegas, reflexioné a menudo sobre las lecciones más amplias que impartió. Fue un vívido recordatorio de que la medicina no es estática, sino una disciplina en evolución moldeada por la curiosidad, la observación y la valentía de enfrentarse a lo desconocido. Los cambios de color del iris de Alan, aunque desconcertantes desde el punto de vista médico, se convirtieron en un símbolo de la interacción dinámica entre la biología y la individualidad. A medida que Alan avanzaba en la vida, con sus ojos estables en su familiar color marrón, el legado de su experiencia perduró. Influyó en la práctica clínica, enriqueció los programas educativos e impulsó la investigación científica. El caso fue un testimonio del poder de la observación meticulosa y la búsqueda constante por comprender las complejidades del cuerpo humano. En definitiva, la historia de Alan Brooks iluminó la profunda conexión entre paciente y médico, el viaje compartido a través de la incertidumbre, el descubrimiento y la esperanza. Reafirmó el principio fundamental de la medicina, que cada paciente es una historia única, merecedora de atención, respeto y un compromiso inquebrantable con la atención. Alan Brooks continuó viviendo su vida con el marrón constante de su iris restaurado, pues los episodios de cambio repentino de color se habían convertido en un misterio raro e irresuelto. Con el tiempo, los cambios de color se convirtieron en un capítulo de su historia que no lo definió ni disminuyó su vitalidad. Sin embargo, la experiencia dejó una huella imborrable, no solo en su vida, sino también en mi práctica y perspectiva como oftalmólogo. En los años transcurridos desde la presentación inicial de Alan, a menudo reflexiono sobre las profundas lecciones que me enseñó su caso. Me enseñó que la medicina es un campo en constante evolución, donde la certeza a veces es esquiva y la humildad es esencial. A pesar de los avances tecnológicos y del conocimiento, el cuerpo humano conserva sus misterios, lo que nos recuerda que debemos abordar a cada paciente con apertura y curiosidad. El caso de Alan reforzó la importancia de escuchar atentamente los síntomas, las preocupaciones de los pacientes y las señales sutiles que pueden cuestionar la comprensión establecida. Subrayó que los fenómenos raros, por desconcertantes que sean, merecen atención y respeto, ya que pueden albergar claves para nuevos descubrimientos científicos. Al incorporar esta experiencia a mi práctica clínica, me he enfocado en enseñar a la próxima generación de oftalmólogos el valor de la vigilancia diagnóstica y la empatía. La trayectoria de Alan se ha convertido en un pilar fundamental de las conversaciones sobre las presentaciones atípicas, la necesidad de la colaboración interdisciplinaria y el arte de gestionar la incertidumbre con aplomo. Su historia también inspiró nuevos módulos en nuestros programas de formación, animando a estudiantes y residentes a aceptar la complejidad y a ver la medicina no solo como un conjunto de protocolos, sino como una interacción dinámica con la biología y la experiencia humanas. Nos recordó a todos que detrás de cada problema clínico hay una persona que busca comprensión, dignidad y atención. A nivel personal, la resiliencia y la confianza de Alan dejaron una huella imborrable. Su disposición a afrontar lo desconocido junto al equipo médico ejemplificó la colaboración fundamental para la sanación. Reafirmó el privilegio de ser médico, no solo para diagnosticar y tratar, sino también para apoyar y acompañar a los pacientes ante las incertidumbres de la salud y la enfermedad. Aunque la causa precisa de los cambios transitorios en el color del iris de Alan sigue sin resolverse, el caso constituye un testimonio de la evolución del conocimiento médico.
Invita a la investigación continua y refleja la búsqueda incesante de comprensión que define la medicina. En los momentos de reflexión, descubro que los ojos de Alan, antes una paleta de colores cambiantes y ahora estables de nuevo, simbolizan la resiliencia del espíritu humano y la búsqueda constante del conocimiento. Su trayectoria nos recuerda que la medicina no se trata solo de respuestas, sino del camino mismo, un compromiso con la curiosidad, la compasión y la esperanza de que cada misterio encierra la promesa del descubrimiento.